Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. La campaña de debut de Toka y Teio terminó de una manera nunca antes vista. Esa chica, envuelta en un resplandor carmesí, mostró unos colmillos tan afilados que podrían devorar una era, aplastando a toda la Academia Central Trazen, junto con los medios de comunicación extranjeros que observaban atentamente, con una ventaja absoluta de 23 longitudes. Titulares como el más fuerte de la nueva generación y el sucesor de Chasing Light inundaron los periódicos. El ruido y la conmoción en el exterior hirvieron como agua hirviendo, negándose a amainar. Pero nada de eso tenía que ver con el ambiente cálido y relajado que se respiraba en el interior de Team Chasing Light. Unos días después. Tokio, el campo de entrenamiento privado de la familia Mejiro. Llegó el final de junio con el calor propio del principio del verano. Las cigarras comenzaron a emitir sus largos y finos cantos desde lo más profundo de la sombra. Para Chasing Light, tras el impactante debut mundial de Toka y Teio, y con la conclusión de Takarazuka Kinen, aclamado como la batalla final decisiva de la primera mitad, la larga y agotadora campaña de primavera llegó a su fin oficialmente para todos. En este amplio campo de entrenamiento cubierto de hierba, no se percibía la tensión habitual palpable y sudorosa. En cambio, reinaba una inusual ligereza y entusiasmo. Parece que no he estado aquí en siglos. Al borde del frondoso campo verde se encontraba Inari-wan, quien fuera el corredor en activo más fuerte, ahora una leyenda retirada. Sin importarle en absoluto las apariencias, se sentó con las piernas cruzadas sobre la suave hierba, agitando distraídamente una lata de refresco helado que burbujeaba con el burbujeo. Su cuerpo se balanceaba mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para contemplar el cielo azul. Hace 5 días, cuando Teio hizo su debut, ¿no viniste a ayudar con el entrenamiento?, dijo alguien a su lado, sacudiendo la cabeza con una sonrisa de exasperación. Era Obedece a tu amo, con una mano en la cadera. Como leyendas y retiradas, ambas chicas habían dejado de lado la formalidad de sus trajes de carreras. Vestidas con ropa informal, ligera y elegante, parecían jóvenes llenas de vitalidad. Inari infló las mejillas, sacudió la cabeza y movió un dedo. Eso es diferente. Cuando estaba en forma, sudaba aquí todos los días. Así que para mí ahora, 5 días es muchísimo tiempo. Si te sientes solo, ve a pasar el rato con el señor. CB todos los días, bromeó Bei, y de repente hizo una pausa a mitad de la frase. Sus ojos se desviaron como si hubiera notado algo. Una sonrisa radiante iluminó su rostro al instante, y alzó la mano para saludar hacia la puerta del campo de entrenamiento. Entrenador, por aquí, por aquí. En la puerta, Kuroa entró charlando y riendo con una chica alta y madura, amante de los caballos y de cabello castaño. Al escuchar la llamada, Kuroa sonrió y levantó la mano a modo de saludo, y luego se acercó a ellos. Inari, Obei, llegaste temprano hoy. Inari chasqueó la lengua, sus vivaces ojos recorrieron a Kuroa una vez, luego sus cejas se movieron significativamente hacia la distancia, hacia Maruzensky, que se estaba escabullendo del grupo principal y infiltrándose en dirección a Inari. Si hubieras estado dispuesto a hacerme compañía anoche, entrenador, definitivamente no habría venido tan temprano. ¡Pum! ¡Ay! Tras el nítido sonido, Inari se llevó instintivamente las manos a la cabeza, aunque en realidad no le dolió en absoluto, y luego miró a Kuroa con los ojos llorosos. Kuroa retiró con calma su golpe de mano. No se puede replicar. Tras disciplinar al pequeño zorro travieso, Obei preguntó en el momento justo. Entrenador, ¿están todos aquí? Kuroa echó un vistazo al campo y asintió. Prácticamente sí. Solo nos faltan Fumino y Craig. ¿Eh? ¿Craig también viene? Inari se frotó la cabeza, con los ojos brillantes. Kuroa explicó. Este campamento de entrenamiento es principalmente para que Fumino y yo nos encarguemos de los ajustes necesarios para el entrenamiento de la expedición al extranjero del Capitán América. Y en cuanto a Craig, ya sabes. Tiene una razón especial por la que necesita ir al extranjero, así que nos acompañará. ¿Entendido? Inari asintió con la cabeza en señal de comprensión. Al mismo tiempo, al otro lado del campo de entrenamiento, campamento de entrenamiento de verano Teamo Teio yacía completamente desprotegido en una cómoda tumbona. Como un gato tomando el sol de la tarde, se recostó perezosamente contra el respaldo con los ojos cerrados, tarareando una extraña melodía que había cantado cientos de veces y de la que nunca se cansaba. Sus piernas se balanceaban alegremente en el aire, su estado de ánimo era claramente el mejor. A su lado, Mejieron que en la mía un helado con pequeños y delicados bocados.
De repente, Mkeen notó una presencia familiar que se acercaba sin hacer ruido. Maru estaba a punto de saludarla cuando Maruzensky se llevó un dedo a los labios en un gesto de SHH. Mkeen parpadeó un instante y enseguida lo comprendió. Ella cooperó de inmediato, cerrando los labios, incluso sus bocados de helado se volvieron silenciosos mientras una chispa de diversión brillaba en sus ojos. Ajena a todo, Teiyo siguió tarareando. Playa sandía y fuegos artificiales. En un instante, Teiyo sintió que el mundo frente a ella se sumía en la oscuridad. Dos palmas suaves y fragantes cubrieron suavemente sus ojos. ¿Adivina quién soy? Una voz de Oneesan deliberadamente baja, pero aún magnética, ronroneó junto a su oído. Es Maruzensky-senpai. Gritó Teiyo sin pensarlo. Correcto. Tu recompensa es un abrazo enorme. Al instante siguiente, una calidez la envolvió por detrás, y la pequeña futura monarca fue atraída con ternura hacia un abrazo envidiablemente generoso. Teiyo es realmente la más linda, ¿verdad? Dijo Maruzensky con una sonrisa radiante, jugando casualmente con la pequeña como si la tuviera en la palma de la mano. Acostada junto a ella, Teiyo se acurrucó contra el pecho de Maruzensky y sonrió. Jeje. Maruzensky-senpai también es muy guapo. Más lejos, en la pista, Mejiro Ardan y Sakura Chiyono trotaban uno al lado del otro a un ritmo tranquilo, charlando en voz baja y disfrutando de este raro momento de ocio. En ese momento, casi todos los miembros principales de Chasing Light estaban presentes. Por supuesto, también hubo algunas omisiones, aquellas que se quedaron fuera. Miono Bourbon, Rize Shower y Silence Suzuka, tres jóvenes amazonas que aún no habían alcanzado la etapa de florecimiento verdadero, también formaron parte del equipo de reserva de Chasing Light. Pero el destino de este campo de entrenamiento era especial. Si se tratara de un campamento nacional, sería diferente. Pero debido a que implicaba los requisitos especiales de viaje de Oguri Capi Creek, Kuroa había elegido un lugar en el extranjero esta vez. Por motivos de seguridad, los padres de esos tres jóvenes se negaron a permitirles viajar al extranjero con el equipo a su edad. Así pues, los tres quedaron bajo el cuidado de Aoi Kiryuin para su entrenamiento y supervisión. Poco después, en la puerta de entrada, llegaron también Nase Fumino y Super Creek, ambos arrastrando sus maletas al entrar. Al verlos, Kuroa sonrió y preguntó: Muy bien, entonces. Vámonos. Una vez reunidos todos, el grupo se dirigió junto al aeropuerto. Embarcaron en el avión que habían reservado con antelación y volaron a Hong Kong. El aburrido tiempo de vuelo transcurrió rápidamente. A medida que el rugido de los enormes motores se apagaba gradualmente, un vuelo procedente de Tokio aterrizó sin problemas en el aeropuerto internacional de Hong Kong. Durante las vacaciones del verano pasado, Kuroa llevó al equipo a TK, también conocido como Chinaroba. Para las chicas de Chasing Light, este no era un viaje desconocido. Tras el aterrizaje, Kuroa guió eficientemente al equipo a través del control de seguridad y luego hacia el campo de entrenamiento junto al mar que ya había reservado, junto con su alojamiento para los próximos 2 meses. Sin embargo, poco después de que el grupo de Kuroa se marchara, otro vuelo internacional procedente del hemisferio sur también descendió lentamente bajo el resplandor del sol poniente. Poco después, en la salida principal del aeropuerto, las puertas correderas automáticas se abrieron hacia ambos lados, mezclando el aire frío y el viento caliente en el umbral. Dos figuras llamativas, cada una empujando una maleta, salieron de la terminal. «¿Esto es Hong Kong?», dijo una chica de belleza sobrenatural. Se detuvo, y con sus largos dedos colocó suavemente un mechón de cabello plateado detrás de su oreja mientras su coleta se balanceaba suavemente a su espalda. Esos raros ojos heterocromáticos de color oro y carmesí se entrecerraron ligeramente, reflejando una pizca de evaluación y curiosidad mientras estudiaba el marcado carácter oriental de la ciudad. Incluso estando allí de pie con naturalidad, el aire de nobleza que la rodeaba era suficiente para que los transeúntes la miraran una y otra vez. ¿Por qué no dejaste que tu entrenador te acompañara?, preguntó una voz desde atrás. Empujando una maleta enorme, el Slay Glory dejó escapar un suspiro, con un tono lleno de impotencia. Su expresión era compleja mientras miraba a la niña que tenía delante, su hermana pequeña, a la que había cuidado desde que eran pequeñas. Hubo un tiempo en que ese niño seguía siendo alguien por quien ella tenía que preocuparse. Ahora, la presión que ejercía su presencia se había vuelto tan fuerte que incluso el Slay, su hermana mayor, la encontraba desconcertante. En algún momento, sin que nadie se diera cuenta, el equilibrio de poder entre ellos se había invertido por completo. ¿Por qué la traería?
respondió la chica de cabello plateado conocida como la reina sin darse la vuelta, con voz fría e indiferente. Apenas puede cuidarse sola. Ellesley abrió la boca, pero al final se tragó las palabras. Si hubiera sido hace medio año, después de escuchar algo así, es posible que el New Zealand Storm, que había intentado mostrarse distante antes de la Japan Cup, pero que en secreto seguía siendo un poco tsundere e incómodo por dentro, haya intentado lanzar algunas réplicas obstinadas. Pero ahora, al contemplar la espalda recta e inflexible de la chica, Ellesley no pudo evitar suspirar para sus adentros. Esa derrota ante Obey y Your Master la había cambiado por completo. Ahora, la reina del pueblo había perdido su juventud e inquietud, volviéndose más astuta e imponente. Sus suaves rizos plateados se alzaron ligeramente con el viento, y ya no había ninguna incertidumbre en esos ojos dorados y carmesí, solo un espíritu de lucha afilado como una espada. Esa presión era tan grande que ni siquiera Ellesley, su hermana mayor, se atrevía a discutir informalmente sobre sus decisiones. A finales del año pasado, el panorama de las chicas amantes de los caballos en el Atlántico había experimentado algo parecido a un terremoto. Tras regresar a casa, la Falcon rescindió en el acto su contrato con su veterano entrenador, con quien llevaba trabajando muchos años. Cuando aquella exentrenadora exigió respuestas con incredulidad, lo único que dejó atrás, fríamente, fue una sola frase: "No eres digno". Después de eso, en un gesto que pareció casi infantil, se unió al equipo de un entrenador novato recién contratado. Pero todos sabían que solo era de nombre. Simplemente quería poder participar en las carreras con normalidad, nada más. Esa recién llegada no podría soportar la responsabilidad de entrenar a la chica de caballos más fuerte del Atlántico. Así pues, durante el último semestre, todo el plan de entrenamiento de la reina del folk había sido elaborado por ella misma, con el apoyo de la ya retirada Ellesley, quien la ayudaba a llevarlo a cabo. Toda la contención. Todo el desgaste, el templado implacable. Todo era por un único objetivo. La revancha llegará en la próxima Copa de Japón. Por eso, el campamento de entrenamiento de verano de este año se celebró en Hong Kong. Porque las condiciones de la pista de césped eran extremadamente similares a las de la Central Trazen Academy. La reina del folk tenía previsto someterse a 2 meses de entrenamiento especial a puerta cerrada aquí, y planeaba participar en una carrera local de Hong Kong antes de que terminaran las vacaciones, simplemente para mantener su ventaja competitiva. Luego iría directamente a Central. Hong Kong y Central estaban separados por tan solo 1 hora de diferencia horaria, y sus entornos también eran similares. Cuando llegara el momento, volvería a presentarse ante aquel equipo llamado Chasing Light, esta vez en su máxima forma y completamente aclimatada al este de Asia. No lo digas así, reina, dijo Ellesley, frotándose la frente tras oír a la reina del folk burlarse de su propia entrenadora. Tu entrenadora se está esforzando mucho. Simplemente le falta un poco de experiencia y tiempo, eso es todo. Desde aquella derrota, Ellesley no había podido quitarse de la cabeza la sensación de que su hermana albergaba un profundo prejuicio contra los profesores y sus compatriotas de la Academia Trazen de Nueva Zelanda. Aprovechaba cualquier oportunidad para provocarlos. La reina del folclore no mostró ninguna reacción. Desde la Copa de Japón del año pasado, había perdido toda la confianza en aquellos supuestos amigos y profesores de su país. Excepto Ellesley y One-san, bien. Estoy cansada, dijo la reina del pueblo con voz inexpresiva. Ellesley negó con la cabeza y empujó su maleta hacia adelante, tomando la delantera. Primero, regístrense en el hotel que reservamos. En cuanto a confirmar el lugar de entrenamiento, ya es demasiado tarde. No llegaremos a tiempo. Mañana. Respondió la reina del pueblo por reflejo, a punto de seguirla. Entonces, BZZ. Un instinto indescriptible le recorrió la columna vertebral como una corriente eléctrica. La chica de cabello plateado se detuvo en seco. Incluso se olvidó de sacar su maleta. De pie en medio de la multitud que acudía a la salida del aeropuerto, miraba fijamente al vacío, hacia el cielo lejano bajo aquella puesta de sol ardiente. ¿Qué ocurre, reina? Preguntó Ellesley, tras haber dado unos pasos y percatarse del silencio a sus espaldas. Se giró, desconcertada. ¿Olvidaste algo? La voz de su hermana sacó a la chica de esa sutil sensación. La reina del pueblo parpadeó, y la intensa luz de sus ojos dorados y carmesí se retiró lentamente. Ah, no es nada, Ellesley One-san. Negó con la cabeza, volvió a agarrar el asa de la maleta y la siguió con pasos firmes pero elegantes. Es que, el viento aquí parece darme la bienvenida.
Al día siguiente, en Hong Kong, en una playa privada. Este era un campo de entrenamiento que Kuroa había reservado especialmente gracias a sus contactos. Incluía una vasta extensión de pista de césped al aire libre, además de una playa privada conectada directamente con ella. Durante los próximos 2 meses, este lugar se convertiría en el campo de entrenamiento exclusivo para todos los miembros de Chasing Light. Aunque la diferencia horaria entre Hong Kong y Central era de poco más de 1 hora, seguían siendo vacaciones de verano. Si obligara a todos a empezar a correr vueltas en cuanto aterrizaran, parecería un tirano aguafiestas que priva de sueño a todo el mundo y que carece por completo de romanticismo. Así que Kuroa simplemente hizo un gesto con la mano y les dijo a todos que disfrutaran del día. Equilibrar el trabajo y el descanso era la verdadera esencia del entrenamiento. Jajaja. Ken, te pillé. Ya. Oh, ¿así que te atreves a desafiar al gran Inari? Toma esto, mi técnica de salpicadura de velocidad divina. En la costa, resonaban risas alegres sin cesar. Las chicas del mundo ecuestre, que normalmente vestían trajes de carreras o ropa de entrenamiento ajustados, se habían cambiado a unos bikinis de lo más frescos. Trajes de baño de todos los colores se entrelazaban bajo la luz del sol creando una escena vívida y deslumbrante. Se perseguían unos a otros por la arena blanca, riendo y gritando mientras jugaban. Aquellas figuras jóvenes y enérgicas brillaban bajo el sol, rebosantes de vida. Bajo una sombrilla de playa no muy lejos de allí, Kuroa llevaba gafas de sol y se relajaba cómodamente en una tumbona, sosteniendo un vaso de zumo de coco helado. A través de los cristales tintados, observaba a sus hijas jugar, con una sonrisa de satisfacción, casi paternal, que se extendía por su rostro. Así es como debería ser el verano. Mientras saboreaba el momento, una larga sombra cayó repentinamente sobre él, bloqueando la luz que iluminaba su cabeza. Kuroa hizo una pausa, se bajó un poco las gafas de sol y levantó la vista. Lo primero que vio fueron un par de piernas largas y rectas, tan pálidas que parecían brillar a la luz del sol. Su mirada se dirigió hacia arriba, captando una cintura esbelta y una atrevida tela lila que ceñía sus curvas, y entonces, el rostro sereno de Na se fulminó. Esta belleza de cabello morado, elogiada en la Academia Central Trazen por su actitud fría y su aura principesca como príncipe Sama, ahora lucía un llamativo bikini negro y morado. Era una falda de bikini con cordones laterales, y al agitarse la brisa marina, el dobladillo se levantaba ligeramente, dejando ver la curva de la abertura lateral que aparecía y desaparecía como una provocación. Su figura equilibrada, que normalmente quedaba oculta bajo uniformes impecables, se exhibía sin reservas. Sus delicadas clavículas, sus hombros redondeados y su rostro refinado ahora ligeramente sonrojado. Francamente, era peligrosamente seductor. ¿Cómo está? Al notar la mirada de Kuroa, Fumino se removió incómodamente. Instintivamente intentó cubrirse la piel expuesta con las manos, pero pronto se dio cuenta de que hacerlo la hacía sentir demasiado tímida. Siempre había sido tradicional, del tipo que llevaba el uniforme de la academia abotonado hasta arriba. Después de todo, con un apodo como Princess Ama, su estilo cotidiano no podía ser otra cosa que conservador. Mostrar tanta piel como lo hizo hoy fue algo inédito en su vida. Especialmente, delante de este tipo. Ejem. Fumino se aclaró la garganta 2 veces, intentando usar un tono de voz frío para disimular su vergüenza, pero sus ojos seguían desviándose, negándose a quedarse quietos. ¿Por qué me miras así? ¿Hoy, tengo un aspecto raro? ¿O feo? Kuroa reaccionó. Se quitó las gafas de sol y la miró fijamente con esos ojos profundos. Solo después de mirarla fijamente lo suficiente como para que ella apartara la cara avergonzada, sonrió, le levantó el pulgar en señal de aprobación, con un elogio sincero y de todo corazón. Te ves genial. Realmente genial. Y sería aún mejor si lo usaras todos los días. En tus sueños. Fumino se quedó rígida por una fracción de segundo, y las puntas de sus orejas se pusieron rojas de repente. Resopló como si nada hubiera pasado y, aprovechando el momento, se tumbó en una silla vacía junto a él. Mientras se estiraba, sus curvas trazaban una línea seductora sobre la tumbona. Soltó un largo suspiro, como si intentara calmar su corazón acelerado. Entonces, preguntó tras una pausa, esforzándose por recuperar un tono de voz más o menos normal. Giró la cabeza para mirar a Kuroa. ¿Qué piensas hacer ahora con el entrenamiento especial de Oguri Cap? Kuroa apartó la mirada y se recostó de nuevo en la silla, sonriendo al mar que se extendía a lo lejos. Primero, reforzaremos los fundamentos de Oguri.
En cuanto a Kitahara y Jinjirou-sensei, dudó un momento, eligiendo sus palabras, y luego se encogió de hombros. Sé que suena irrespetuoso, pero cuando se trata de perfeccionar los detalles en el entrenamiento básico, todavía son un poco. En cualquier caso, el estilo de carrera actual de Oguri sigue siendo sólido gracias a su talento, pero en la práctica tiene demasiados defectos y riesgos ocultos. Fumino asintió levemente. Ella no lo contradijo. Simplemente lo miró con una mezcla de cansancio y impotencia. A veces, de verdad que no sé de qué está hecho tu cerebro. Para mí, el nivel de Oguri ya parece propio de la élite de la región central. Aunque existan algunas debilidades que se puedan corregir, no todos son defectos como describes. Eres demasiado estricto. ¿Estricto? Tal vez. Kuroa soltó una risita. Pero ya que estoy aquí, voy a hacerlo bien. Las campañas en el extranjero no son lo mismo que en la central, ni de cerca. Durante estos 2 meses, entrenarás conmigo junto a Oguri. Podrás estudiar mi lógica de entrenamiento mientras tanto. Fumino arqueó una ceja y giró ligeramente el cuerpo para mirarlo. ¿No temes que, una vez que lo aprenda todo, algún día críe una chica caballo aún más fuerte y te derrote? Ja. Kuroa negó levemente con la cabeza, con un tono tranquilo pero rebosante de absoluta confianza. Si de verdad puedes aprender de mí y superarme, hizo una pausa y luego la miró. Eso solo demostraría que me confié y dejé de mejorar. Si pierdo así, me lo merezco. Fumino apretó los dientes, molesta. Entonces, lo que dices es que, incluso si te venciera, no sería porque soy fuerte. Sería porque te has vuelto perezosa, ¿verdad? Kuroa se quedó paralizado y luego agitó la mano, exasperado. Ejem. No, no me refería a eso. Tomemos como ejemplo a Aoi Kiryuin. Lleva 1 año y medio aprendiendo y, por ahora, solo comprende algunos conceptos básicos. Si logras aprenderlo todo, e incluso superarme, eso significa naturalmente que eres muy fuerte. HMPH. Así me gusta más. Satisfecha, la belleza de cabello morado dejó escapar un pequeño resoplido tsundere. Se dio la vuelta, dándole la espalda a Kuroa, dejando al descubierto su espalda lisa y desnuda y la elegante línea de sus caderas. Pero donde Kuroa no podía ver, el rostro de Fumino se sonrojó con 2 vetas rosadas, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. ¿Superarte, eh? Ya verás. Al cabo de un rato, preguntó con voz apagada. Por cierto, ¿cuándo piensas empezar a entrenar oficialmente? Kuroa hizo una pausa, su mirada se desvió de nuevo hacia las chicas en la orilla, chapoteando y riendo tan fuerte que prácticamente habían olvidado dónde estaban. Se rió entre dientes, se volvió a poner las gafas de sol y se acomodó en la silla con total comodidad. En unos días. Son unas vacaciones excepcionales. Dejemos que se diviertan de verdad primero. Los momentos felices siempre son fugaces. Después de que todos pasarán unos días despreocupados volviéndose locos, explorando esa playa privada y la calle de la comida de un extremo a otro, Kuroa finalmente sacó la hoja con el horario del campamento de entrenamiento de verano que podía hacerte temblar las piernas con solo un vistazo. Sin embargo, esa hoja de horarios no era para todos. Después de todo, la lista de convocados para el campamento de entrenamiento de verano de este año era, francamente, complicada. Inari-wan, Obey Your Master, Sakura Chiyono-o, Maruzensky y Super Kreeg, quienes habían venido específicamente en esta ocasión. Estas 5 legendarias Umamusume ya se habían retirado y, básicamente, estaban en modo de relajación total. Su trabajo consistía simplemente en servir de apoyo cuando fuera necesario, o en transmitir experiencia y orientación a la generación más joven. En cuanto al grupo activo, Fujimasa March y Ardan. Su condición física ya había alcanzado su máximo nivel, con docenas de habilidades doradas a su nombre. Eran personajes con estadísticas máximas, sin nada más que mejorar. Así que lo único que necesitaban era mantener su nivel competitivo. Su carga de entrenamiento era relativamente ligera. Los únicos que Kuroa incluyeron en su lista del infierno fueron 3. Teio, que acababa de debutar y necesitaba urgentemente crecer. Ken, en pleno apogeo de su año clásico. Y. Oguri Cap, que estaba a punto de asumir la gran responsabilidad de una campaña en el extranjero. Campo de entrenamiento, mediodía. La luz del sol era deslumbrante hasta el punto de resultar cegadora, 760, y el aire estaba impregnado del aroma mezclado de la hierba y la brisa marina. Pum, pum, pum. Unos pasos pesados pero rápidos resonaron en la vía vacía.
Una figura de cabellos grises corría incansablemente sobre el césped, una tenue aura la envolvía, sutil, pero que transmitía la presión de un rey coronado. Bajo la sombrilla al costado de la pista, Kuroa sostenía una tableta, con la mirada fija en la figura que corría por el circuito mientras hablaba. A su lado, Nase Fumino garabateaba furiosamente en su cuaderno, mientras que Super Creek permanecía de pie con las manos cruzadas sobre el pecho, mirando al frente con una mirada suave y concentrada. Esa es la diferencia fundamental en la retroalimentación de fuerza entre el césped y la tierra, dijo Kuroa en voz baja. Solo cuando se comprenden esas pequeñas distinciones a nivel de memoria muscular, una Umamusume puede desatar todo su poder sin verso limitado por la superficie, sin estar atada a un tipo de pista desconocida. De lo contrario, si te encuentras con una pista pesada o extremadamente pesada que está fuera del control humano, cualquiera que no pueda adaptarse ni siquiera podrá desplegar el 60% de su fuerza. Se detuvo allí, dándoles tiempo para digerir. Nase Fumino era a quien había elegido como su trabajador. En el futuro, cuando él regresara a la Academia Central Trazen para ocuparse de los asuntos internos del equipo, ella tendría que asumir toda la responsabilidad y encargarse del entrenamiento de la expedición al extranjero de Oguri Cup. Naturalmente, necesitaba aprender bien. Así que hoy, Kuroa tomó el conocimiento detrás de las dos habilidades de adaptación al terreno y adaptación a la tierra, y, usando el estado de entrenamiento de Oguri Cup como vehículo, lo descompuso en pedazos y se lo inculcó a la fuerza. En cuanto a Super Creek, ella simplemente estaba presente como oyente. Tras un breve silencio, Nase Fumino se frotó las sienes, ligeramente hinchadas, y dejó escapar un largo suspiro, pero su mirada se volvió más fija que nunca. Ahora por fin entiendo por qué nunca pude vencerte antes. Este nivel de conocimiento sobre la pista era absurdo, como si la hubiera estudiado a la perfección, hasta la médula. Ni ella, ni siquiera los supuestos entrenadores veteranos del circuito central, podían compararse con Kuroa en lo más mínimo. Detrás de ella, Super Creek también frunció el ceño pensativo. Desde que se jubiló, su agudeza mental distaba mucho de ser la de antes. Esa sensación, como si su pensamiento se bloqueara ocasionalmente, era algo a lo que todavía no se había acostumbrado del todo, incluso ahora. Pero aún podía sentir esa enorme brecha. Así son las cosas, ¿es por eso que los Umamusume de Chasing Light son tan aterradores? Sus fundamentos ya estaban por delante de todo el circuito central. Perder no se siente injusto, pensó Super Creek para sí misma. Sus ojos no mostraban el más mínimo rastro de frustración o desánimo. En cambio, brillaban con una luz desconocida. Ella ya estaba jubilada. Lo pasado, pasado está. Lo que importaba era que pudiera aprender algo real ahora, algo tangible. Al ver a los dos sumidos en sus pensamientos, Kuroa giró la cabeza. Un leve brillo apareció en sus ojos al volver la mirada hacia Oguri Cup en la pista. En el caso de Oguri Cup, Kuroa ya había completado por completo adaptación al césped y adaptación a la tierra mucho antes de las vacaciones. Por ahora, todavía no podía igualar el nivel de las Umamusume de Chasing Light más experimentadas, como Fujimasa Marcho Ardan. Pero al menos, en un entorno de pista como este, tan similar al circuito central, ya no le afectaría en absoluto. Eso significaba que podía comenzar el siguiente paso. El brillo de la percepción corporal y respiratoria se desvaneció de los ojos de Kuroa mientras se sumía en sus pensamientos. En los próximos 2 meses, no tenía previsto apresurarse a enseñarle el uso de diversas técnicas relacionadas con el oro. En cambio, se dedicaría a perfeccionar los fundamentos de Oguri Cup. Comenzando con la adaptación al césped y la tierra. A continuación, se pasa al entrenamiento de adaptación para distancias cortas, medias, largas y de 1 milla, así como al desarrollo de tácticas de control del ritmo y la intuición para la carrera. Se aseguraría de que, durante esos 2 meses, Oguri Cup se convirtiera realmente en digno del título de Persiguiendo la Luz Umamusume. Por supuesto, si quería que Oguri Cup renaciera en tan solo 2 meses, los métodos convencionales no serían suficientes. Tuvo que recurrir a la tecnología y la brutalidad. Por ejemplo, un volumen de entrenamiento extremadamente anormal. Por ejemplo, combinado con esa técnica especial que una vez devolvió a Super Creek a su máximo esplendor, el masaje panacea. Noche, en la residencia estudiantil. Bajo una iluminación tenue, la joven de cabello gris, alimentada y satisfecha, yacía ahora indefensa sobre la cama. Quizás el entrenamiento diurno la había agotado por completo, o quizás la cena simplemente había estado demasiado rica.
De cualquier manera, Oguri Cap se había quedado completamente flácido como una baba, con la mejilla hundida en la almohada y las orejas grisáceas caídas. Oguri, ¿cómo te has sentido últimamente? Kuroa se sentó junto a la cama, con la palma de la mano caliente apoyada sobre el muslo suave, flexible y redondeado de la chica. Sus dedos se movían con destreza, buscando nudos musculares, presionando hasta que los contornos se elevaban en arcos que resultaban extrañamente precisos. Su palma seguía lentamente los meridianos, guiando los efectos de la medicina a medida que se filtraba. NNH, se siente realmente bien. La chica dejó escapar un suave y pegajoso zumbido, sus labios y lengua no expresaban más que puro placer. Cuando se trataba de un masaje de este tipo, ella y March reaccionaban de maneras completamente diferentes. March era del tipo de persona que se sentía genial, pero le daba demasiada vergüenza decirlo. Se había escondido bajo la manta y había sollozado durante meses, acostumbrándose por completo solo después de que las cosas avanzaron con Kuroa, y después de que pasaron más de 2 meses adicionales. Pura, tímida y dulce. Pero Oguri Cap era como una gata más grande, más dormilona y más directa. Las primeras veces, puede que se mostrara un poco tímida, pero una vez que confirmó que esto es bueno para el cuerpo y que se siente bien, lo aceptó abiertamente e incluso colaboró de forma proactiva. Si tuvieras que compararlas, básicamente era una Teiyo un poco más despistada. No me refiero a ese tipo de bueno, dijo Kuroa, con una mezcla de diversión y resignación. La presión aumentó un poco. Quiero decir, ¿el entrenamiento de hoy fue duro? En comparación con el mes pasado, la carga de trabajo de hoy fue el resultado de que Kuroa la aumentara experimentalmente en 1,3 veces. Si su juicio y planificación fueron correctos, luego, durante esos 2 meses de entrenamiento de verano, planeó aumentar gradualmente la carga a más del doble. Todo ello para acelerar la transformación de Oguri Cap. Un plan tan descabellado, si se tratara de cualquier otro entrenador, incluso del mejor de la Academia Central Tráceno del mundo, nadie se atrevería a actuar con tanta imprudencia. Porque para los Umamusume comunes, ese tipo de aumento no solo incrementó enormemente el riesgo de lesiones, con el tiempo, también sobrecargaría el organismo, acortando drásticamente la duración del máximo rendimiento del atleta. Pero Kuroa era diferente. Después de una larga investigación, después de perfeccionar una y otra vez las técnicas de masaje y panacea, ya podía solucionar a la perfección esos efectos secundarios y riesgos ocultos. Después de todo, ¿cómo se puede comparar a la gente común con alguien que hace trampas? Con tantas ventajas acumuladas, además de años de acumulación, Kuroa ya era una persona completamente diferente de la versión de sí mismo que acababa de graduarse y se había unido mediante un sistema de registro. Sentía que si seguía organizando los horarios de forma tan conservadora como otros entrenadores, bien podría estrellarse la cabeza contra la pared y morirse. Intensidad del entrenamiento. Al oírlo ponerse serio, Oguri Cap abrió un ojo a la fuerza. Su mirada, normalmente algo distraída, era inusualmente clara y dulce en ese momento. No es duro. Lo siento, mi cuerpo se está fortaleciendo. Poco a poco, hizo una pausa, y las comisuras de sus labios se curvaron en un nivel de sonrisa de satisfacción. En comparación con antes, ahora puedo correr todo lo que quiera. Tengo la fuerza para responderte, entrenador, y para cumplir con las expectativas de todos. Eso es realmente maravilloso, así que, por muy duro que sea el entrenamiento, siempre que sea lo que pide, no es difícil. ¿Ah, sí? Una oleada de calidez inundó el pecho de Kuroa. Negó con la cabeza con una leve risa. Si ella tenía esa determinación, él podía ser aún menos compasivo. Entonces no me contendré en el entrenamiento que viene. ¿Estás preparado mentalmente, Oguri? Oguri Cap giró ligeramente la cabeza, con la mirada fija. Presiona todo lo que quieras, entrenador. Bien. Esa es la actitud, dijo Kuroa, asintiendo con satisfacción. Pero al instante siguiente, pareció que su mano presionaba un punto de acupuntura particularmente sensible. De repente, la chica de pelo gris que apenas un segundo antes rebosaba de vitalidad se quedó sin voz, como si le hubieran pellizcado la garganta. Todo su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y un rubor se expandió a una velocidad visible desde su pálido cuello, subiendo directamente hasta la raíz de sus largas orejas grisáceas. ¡Eh! Su grito tembloroso resonó por toda la habitación. NNGH. Oguri Cap hundió la cara en la almohada al instante, su cuerpo temblando incontrolablemente. Sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de sangrar, pegadas con fuerza a su cabello.
Al ver a la chica temblar debajo de él, las comisuras de los labios de Kuroa se curvaron con diversión. Él la había considerado una diosa de la guerra gastronómica, intrépida y algo despistada por la naturaleza, pero de vez en cuando, aún podía ver ese lado adorable de ella. Ejem. Aguanta, Oguri. Voy a usar más fuerza ahora, dijo Kuroa, reprimiendo la risa mientras regresaba a bajar la mano. Fuera de la ventana, la luz de la luna era perfecta. Y el viaje de transformación de Oguri Cap no había hecho más que empezar. Aquí terminaron los días despreocupados y puramente divertidos, y comenzó oficialmente el campamento de entrenamiento de verano. En esta costa de Hong Kong, lejos del ruido y el bullicio, la vida de entrenamiento especial de Keio, Nkeen y Oguri Cap continuó. Constante, agotadora e inflexible. Aún así, Kuroa no era el tipo de instructor demoníaco que se negaba a adaptarse. No fue excesivamente estricto con el calendario de vacaciones de las 3 niñas. En cambio, siguió un principio equilibrado de 3 días, un pequeño descanso. 5 días, un descanso más largo. Incluso organizaba cuidadosamente actividades para ciertos días de descanso. Partidos de voleibol de playa, barbacoas junto al mar y cosas por el estilo. En otras palabras, allí estaba todo tipo de entretenimiento imaginable. Porque, al fin y al cabo, seguían siendo sus vacaciones de verano, algo que pertenecía a su juventud. Aunque Teiyo y los otros dos siempre estaban un poco demasiado inquietos, pensando constantemente en colar entrenamientos adicionales por debajo del umbral de observación de Kuroa. Una semana después, por la tarde. Campo de entrenamiento de Hong Kong. Bien. Fumino se acercó a Oguri Cap, que estaba empapada en sudor. Tras examinarla detenidamente, buscando con satisfacción. Buen trabajo. La cuota de entrenamiento de hoy ha terminado. Fuminone, la chica de pelo gris estaba completamente empapada, y la carga de trabajo casi al límite le había dejado los músculos y las articulaciones tan doloridos que incluso ponerse de pie la hacía temblar ligeramente. Pero aquellos ojos claros seguían brillando como la nieve. Ella alzó la vista hacia Fumino y lo llamó con cuidado. La expresión de Fumino se tornó varias veces al instante. Le lanzó a Oguri Cap una mirada exasperada. Ni siquiera necesitó escuchar el resto para saber que ese monstruo poseído estaba a punto de preguntar. Para. Ya sé lo que quieres decir. Con los brazos cruzados, Fumino la interrumpió sin piedad. Tu entrenador dio órdenes estrictas. En esta etapa, está totalmente prohibido cualquier entrenamiento adicional no autorizado. Decírmelo no servirá de nada. A menos que puedas convencerlo tú mismo. Bueno. Las orejas de Oguri Cap, que habían estado erguidas, se cayeron de inmediato. Todo su cuerpo se marchitó visiblemente, como el de una gata grande a la que le acaban de confiscar su juguete. Al ver lo lamentable que se veía, un atisbo de cruz diversionó por los ojos de Fumino. Entonces, ejecutó el golpe final. Está bien, deja de quejarte. Ve a descansar un rato, luego lávate y cámbiate. Kuroa dijo que los llevará a todos a una gran cena de mariscos esta noche. Cena. El rostro muerto y el sombrío de Oguri Cap revivió al instante. Sus ojos estallaron con una luz aún más brillante que antes. Para ella, correr era lo primero, pero comer venía inmediatamente después. Dado que tenía prohibido correr más, comer se convirtió en la máxima prioridad en ese momento. Entendido, Fuminone. Me voy ahora mismo. La chica lanzó un grito de alegría, y el cansancio de hacía un momento pareció desvanecerse. Se dio la vuelta y salió corriendo hacia las residencias estudiantiles. Al ver desaparecer a Oguri Cap en un instante, Fumino exhaló un suspiro silencioso y bajó la mirada hacia las notas que tenía en la mano. Entrenador, ¿tienes sed? Tómate un descanso, ¿de acuerdo? Detrás de ella, se alzó una voz suave como el agua. Super Creek se acercó con una sonrisa y le entregó a su entrenadora una botella de agua mineral. Oh. Sí, gracias. Fumino cogió la botella y bebió unos tragos. Al bajarla de nuevo, su mirada vagó por un instante de un lado a otro, entre el apacible y elegante Super Creek que tenía delante y Oguri Cap en la distancia, que seguía corriendo hacia las residencias estudiantiles. Su fuerza es realmente aterradora, y su talento es de primera categoría, pensó Fumino en silencio. Pero su personalidad, es demasiado nerviosa. No se parece en nada a Creek. Sin pensarlo, comparó su propio arroyo con Oguri Cap, y una cálida corriente le subió al pecho al instante. Mi Creek es realmente la mejor. Obediente y cuida de la gente. Super Creek vio a su entrenadora mirando al vacío y ladeó la cabeza de una manera adorable y ligeramente adormilada. Dejémoslo aquí por hoy.
Tras cerrar su cuaderno, Fumino entrecerró los ojos brevemente y repasó mentalmente varias veces lo que había aprendido durante ese período antes de volver a abrirlos. Ya verás, Kuroa. Algún día te superaré. Vamos, Craig. Volvamos también. Al mismo tiempo, en una pista de entrenamiento de césped cercana. Boom. Boom. Dos haces resplandecientes de luz roja y blanca se entrelazaban en la pista, y Teiyo y Ken se negaban a ceder ni un centímetro. Sus aterradores pasos sacudieron la pista, retumbando como un trueno y levantando una tormenta de hierba cortada mientras cargaban frenéticamente hacia la meta. A un lado, Kuroa estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la hierba, observando el duelo con total concentración. De repente, una suave y abundante presión se extendió ampliamente contra su espalda. Los pálidos brazos de Maruzensky, como raíces de loto, rodearon con naturalidad el cuello de Kuroa. Sin ningún reparo, se acercó a él, casi abalanzándose sobre su pecho, y luego apoyó su delicado rostro con cariño en su hombro. Maruzensky, ¿qué es? ¿Qué? ¿No puedo ir a darte unos mimos? Maruzensky resopló 2 veces. Delante de Kuroa, parecía una chica completamente enamorada. Por supuesto que puedes, rió Kuroa. Si te gusta, claro que sí, cuando quieras. La belleza voluptuosa de cabello castaño sonrió radiante y se acercó aún más. Tras un breve momento de afecto, ambos giraron la cabeza y observaron con renovada seriedad las veloces figuras que corrían por la pista. La nueva generación es realmente excepcional, suspiró Maruzensky en voz baja mientras observaba aquellas dos siluetas borrosas. Su tono denotaba envidia. Esa energía, esa vitalidad, ojalá hubiera nacido en esta época. Kuroa levantó una mano y sonriendo mientras le pellizcaba la mejilla suave e impecable. ¿Qué? ¿Nuestro supercoche está empezando a añorar su juventud? Ahora Maruzensky no se evadió. En cambio, sonriendo dulcemente. Todavía soy una chica joven y hermosa, ¿sabes? No puedes decir cosas así. Al sentir la asombrosa suavidad a sus espaldas que le hacía divagar la mente, Kuroa solo pudo negar con la cabeza con impotencia. Pero no te equivocas. Tanto Teiyo como Ken son, sin duda, los más destacados de esta generación de Uma Musume. Tengo grandes expectativas puestas en ellos. Justo cuando estaban hablando, auge. La luz roja y blanca finalmente superó la marca de los 750 metros. Ken cruzó primero. Era un desenlace previsible. Después de todo, la ventaja de alcanzar la floración plena un año antes era simplemente demasiado grande. La condición física de Ken, que había mejorado a lo largo de este año, prácticamente se encaminaba hacia el umbral de los 1100 puntos. Con una brecha así, incluso si Ken no abre su dominio, Teiyo aún necesitaría tanto su talento como su dominio solo para mantenerse a la par. Y eso fue antes de que ambos dieran el máximo al mismo tiempo. Al menos por ahora, Teiyo no tenía ninguna esperanza de ganar. Más allá de la marca de meta. La chica de cabello morado aminoró la marcha hasta detenerse. Se giró y miró a Teiyo, que se encontró a varios metros detrás de ella. Su elegancia reflejaba una calma propia de la vencedora. Teiyo, parece que esta vez vuelvo a ser yo quien salga victorioso. Sí, Teiyo se inclinó hacia adelante con las manos apoyadas en las rodillas, respirando con dificultad. Secó el sudor de la frente, su delicado rostro enrojecido por una clara obstinación mientras apretaba los dientes. No te confides, Ken. La próxima vez definitivamente te adelantaré. ¿Ah, sí? Entonces lo espero con ansias. Ken no se rió de ella. En cambio, se acercó, extendió la mano y levantó a Teiyo del suelo. No muy lejos, al ver esto, Kuroa también se puso de pie. Se sacudió la hierba de la ropa y gritó en voz alta. Teiyo, Ken. El entrenamiento termina aquí por hoy. Es hora de regresar. Oh. Lo tengo, entrenador. Teiyo recuperó inmediatamente toda su energía y saludó efusivamente a Kuroa. Una vez finalizado el entrenamiento, los integrantes de Uma Musume no tardaron en reunirse en la entrada del campo de entrenamiento. Una vez que Kuroa vio que todos estaban presentes, condujo al grupo a un hotel y les ofreció un auténtico festín de mariscos. Después de comer hasta saciarse, todos regresaron juntos a las residencias estudiantiles. Para el grupo de Kuroa, apenas una docena de kilómetros no eran más que un trámite de digestión. Incluso Nase Fumino, una persona común y corriente, mantenía una rutina de ejercicios y una buena forma física. Esta distancia, naturalmente, no supuso ningún desafío para ella.
Mientras todos charlaban animadamente de camino a las residencias estudiantiles, ¿obedecer a tu amo? De repente, se oyó una voz fresca y clara. Todos detuvieron sus pasos. Obedece a tu amo también levantó la cabeza con expresión de desconcierto. En un país extranjero como este, ¿alguien la conoció de verdad? Y en el momento en que vio quién era, los ojos de Obedece a tu amo se entrecerraron ligeramente. Tras la Copa de Japón del año pasado, la imagen de aquella Uma Musume que se había mantenido justo detrás de ella, negándose a retroceder ni un solo paso, afloró de repente en su mente. ¿Eres, Folkeen? No muy lejos, una chica de cabello plateado, con rizos y un llamativo par de ojos heterocromáticos, permanecía inmóvil. Llevaba una bolsa grande llena de cosas, como si acabaría de regresar de una gran compra. Tal vez al darse cuenta de que su aspecto era un tanto indigno, Folkeen se aclaró la garganta, dejó con cuidado los objetos que llevaba en los brazos y estaba a punto de enderezarse y hablar. Desde dentro del grupo, Ogurikab levantó bruscamente el brazo, con el rostro ligeramente enrojecido. Saludable maestro del paraíso. Las venas se abultaron instantáneamente en la lisa frente de Folkeen. Ella, por reflejo, le ladró a Ogurikab. Te lo dije, mi nombre no es Alti Paradise. Es Folkeen. Y no soy tu ama. Él, tras los gritos, Ogurikab volvió a derrumbarse de inmediato, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Llorando de nuevo, Folkeen se llevó una mano a la cabeza. Realmente no tenía ni idea de qué hacer con esa Uma Musume de color gris ceniza. Ella conoció a Ogurikab durante el período de recuperación de este último el año pasado. En aquel entonces, Ogurikab apenas entendía nada de la terapia en aguas termales, y parecía un completo despistado. Folkeen había ofrecido casualmente un poco de orientación amable, y el resultado fue que se le impuso el título de maestra. Lo más importante es que esta niña la llamaba mal por su nombre todos los días. ¿Quién le enseñó eso? En ese momento, Kuroa sonriendo y dijo, eres la representante de Nueva Zelanda de la Copa de Japón del año pasado, Folkeen, ¿verdad? Folken quedó inmóvil por un instante, luego miró a Kuroa, con una expresión más seria. Sí. Soy Folken. He oído hablar mucho de ti, Kuroa-san. Después de su derrota en la Copa de Japón, Folken regresó a casa e investigó la información sobre este equipo. Así que ella comprendía muy bien quién era el entrenador principal de Chasing Light. Un hombre llamado Kuroa. Era un entrenador excepcionalmente capaz. Comparado con el pésimo entrenador que había tenido antes, este no era simplemente competente. Era prácticamente un dios descendiendo a la tierra. ¿Estás aquí de vacaciones?, preguntó Kuroa, mirando las bolsas de la compra que estaban a sus pies. Oh, Folken miró la pila de artículos para el hogar, guardó silencio por un momento y, finalmente, no intentó ocultarlo. No son vacaciones. Es un entrenamiento especial. Para la Copa de Japón en la segunda mitad del año. Mientras hablaba, la mirada de la joven heterocromática se tornó repentinamente aguda y gélida. Un aura poderosa e imponente surgió con un estruendo, y rayos de luz rojo dorado brotaron de las profundidades de sus pupilas. Ya lo he oído. Obedece a tu amo, te has retirado, ¿verdad? Así es. Me jubilé en marzo de este año. Con los brazos cruzados, obedece a tu maestro asintió con tranquilidad, completamente ajeno a esa presión. Aún así, tu Chasing Light participarás sin duda en la Japan Cup, ¿verdad? Los ojos de Folken brillaron mientras los miraba fijamente. Ese supuesto corredor activo más fuerte, Fujimasa March, y el campeón de larga distancia de este año, Mejiro Ardan, te estaré esperando en la Copa de Japón. La derrota del año pasado, te la arrebataré. Esta chica de Nueva Zelanda se mantuvo firme y lanzó un desafío a todas las Uma Musume de Chasing Light, su agresividad e intensidad se agudizaban a cada segundo. Sin embargo, el grupo que estaba frente a ella intercambió miradas. El ambiente se tornó extrañamente incómodo y todos parecían no saber qué decir. Al final, fue Uma Musume, de cabello plateado, quien habló primero. Fujimasa March dio un paso al frente y dijo en voz baja. Creo que puede que estés malinterpretando algo. Interrogación de cierre. Su aura se contuvo, Folken ladeó la cabeza, con confusión reflejada en su rostro. March se señaló a sí misma, y luego al elegante Ardan que estaba a su lado, quien lucía una dulce sonrisa. Ardan y yo, nuestros planes de carrera no incluyen la Copa de Japón. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Como un rayo que cae del cielo, Folken se quedó completamente rígido. Espera, ¿qué acaba de decir?
No habrá Copa de Japón. Esas palabras, como susurros demoníacos que se clavaban en sus oídos, seguían resonando en su cabeza. Entonces, el desafío que acabo de declarar, no es básicamente. A un lado, Kuroa explicó con ligereza. El objetivo de March para otoño es el campeonato de la milla. El objetivo de Ardan es el Tenno-sho, otoño. Este año, ambas carreras se celebran con menos de 10 días de diferencia respecto a la Japan Cup. El calendario es demasiado apretado, así que no tengo intención de que ninguna de las dos participe en la Japan Cup. Folkeen abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero Kuroa añadió. Además de March y Ardan, el único que queda clasificado es Mejiron Ken, pero Ken tiene el Kikuka-sho casi al mismo tiempo. Entonces, Kuroa extendió las manos. Chasing Light no tiene previsto participar en la Copa de Japón de este año. Uma Musume, de cabello plateado y heterocromía dorado rojiza, guardó silencio durante un largo rato. Entonces, de repente, PFF. Un intenso rubor carmesí se expande desde el cuello de Lino hasta los lóbulos de sus orejas en un instante. Su rostro se puso rojo como una manzana y dejó escapar un sonido parecido a una explosión, como de princesa de vapor. Iri, Folken tembló mientras señalaba a Kuroa y a los demás, y entonces, con un grito, dio media vuelta y salió disparada. Impulsada por la humillación, el poder de su dominio se desató violentamente, convirtiéndola en una mancha borrosa de luz. Kuroa ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desaparecer de la vista. Lo único que quedaba era la gran bolsa con artículos de primera necesidad, solitaria y tirada en el suelo, que lucía especialmente desoladora bajo la fresca brisa veraniega. Obedece a tu amo, miró en la dirección en la que Folken había huido, y luego señaló la bolsa con indiferencia. Entrenador, ¿qué hacemos con esto? Dios mío. Kuroa suspiró, completamente sin palabras, se acercó y recogió la bolsa. La guardaremos por ahora. Se la devolveremos cuando Lino regrese después de haber perdido. Aunque Kuroa había accedido a entregarle las pertenencias a Folken, ahora se enfrentaba a un problema incómodo. No tenía ni idea de dónde se alojaba Folken. En ese momento, Folken no era como lo había sido durante la Japan Cup, una de las contendientes extranjeras más destacadas que acaparaba la atención nacional, donde podías preguntar por ahí y saber inmediatamente dónde se hospedaba. En el Hong Kong de hoy, ella era igual que el grupo de Kuroa, una visitante más. Y los paparazzi del lado de TK claramente no tenían ningún interés en ninguno de estos grupos de forasteros. A menos que Kuroa volara a Irlanda en ese mismo instante y fichara al dúo de hermanas Urban Sea y Sea de Stars, no había ninguna posibilidad de atraer la atención de nadie con buen olfato para los titulares. Así que, tras esperar un rato en el mismo sitio y confirmar que Folken realmente no iba a volver, Kuroa solo pudo suspirar, levantar la enorme bolsa con artículos de primera necesidad y llevarla de vuelta a las residencias estudiantiles. Mientras tanto, en un hotel de 5 estrellas en Hong Kong. Una figura plateada atravesó el vestíbulo a una velocidad cegadora, irrumpió en el ascensor y luego entró furiosa en su propia habitación. Estallido. La puerta se cerró de golpe. Al segundo siguiente, la chica de cabello plateado se arrojó sobre la suave cama, agarró la manta y, como un pájaro truz, se envolvió bien con ella, cabeza incluida. Dentro de la habitación, Ellerslie Pride, vestida únicamente con una toalla de baño, se estaba secando el pelo con un secador. Al ver a su hermana menor irrumpir de repente como una ráfaga de viento y luego, con un movimiento fluido, esconderse bajo la manta, Ellerslie no pudo evitar quedarse en blanco por un momento. ¿Reina? Ella gritó con timidez. Ninguna respuesta, solo la manta temblando ligeramente. Ellerslie no le dio mucha importancia y siguió concentrándose en su cabello. Tras dejar el secador de pelo, se acercó a la cama y, de repente, se balanceó sobre el bulto de la manta. ¡Ah! Folken se sobresaltó del susto. Se revolvió bajo la manta varias veces antes de asomar una pequeña cabeza de cabello plateada y despeinada. Ellerslie y Neesan, las dos integrantes más destacadas de Uma Musume, procedentes de Nueva Zelanda, acabaron abrazándose por encima de la manta. Ellerslie extendió la mano para alisar el flequillo desordenado de su hermana y sonriendo. ¿Qué te pasa, reina? ¿No ibas a comprar algo de comer? ¿Por qué tienes esa cara de haber sufrido una fuerte descarga eléctrica afuera? Esas palabras transportaron instantáneamente a Folken de vuelta a ese momento de vida o muerte que acababa de vivir. El orgullo se le había subido a la cabeza. Su ego la había dominado. Delante de tanta gente, había lanzado con confianza un desafío formal a Chasing Light.
Y ellos respondieron con una sola frase, con total naturalidad. Lo sentimos, no vamos a entrar. ¿Acaso eso no significaba que la forma tan autosatisfecha en la que había accionado hacía un momento era básicamente como la de una payasa? Al pensarlo, el delicado rostro de Falken se sonrojó de nuevo, un calor que se extendió por sus mejillas hasta que sintió que iba a salir vapor de la parte superior de su cabeza. Presionada por las preguntas de su hermana, finalmente balbuceó lo que había sucedido. ¿Chasing Light? ¿También vinieron a Hong Kong? Ellerslie pareció sorprendido al oírlo. No se están preparando para la temporada de otoño de Central, y en vez de eso, todo el equipo se fue corriendo a Hong Kong. ¿Qué hacen aquí? Como antigua potencia del Atlántico, Ellerslie era muy sensible a la planificación de los partidos. Según la lógica normal, un equipo como Chasing Light, que aspiraba a dominar una era, debería estar entrenando a máxima intensidad en casa ahora mismo, con el objetivo de asegurar una racha de 2 años invicto. ¿Formación especial en Hong Kong en un momento como este? Si bien las condiciones de la pista aquí se parecían a las de Central, aún existían diferencias. Si se tratara de turismo, eso apenas tendría sentido. Pero si se trataba de un entrenamiento especializado, ¿por qué no quedarse en Central Tracen, con sus instalaciones más completas, o en algún otro centro de entrenamiento en su país de origen? ¿O acaso la entrenadora principal, Kuroa, estaba tramando algo más? Ellerslie negó con la cabeza y apartó las preguntas que no podía resolver. Ella no podía leer la mente. ¿Cómo iba a adivinar lo que estaban pensando? Por cierto, reina. Ellerslie miró las manos vacías de su hermana. ¿No dijiste que saliste a comprar bocadillos y artículos de primera necesidad? Regresaste, pero ¿dónde están las cosas? Falken guardó silencio inmediatamente. Lentamente giró la cabeza y miró fijamente a Ellerslie, sus ojos muy abiertos encontrándose con los suyos también muy abiertos. Me olvidé. Dijo Ellerslie, frotándose la frente con expresión cansada. De acuerdo. Lo veremos mañana. Tú también estás cansada. Ve a ducharte y a descansar. Se puso de pie para dejar espacio, pero la chica de pelo plateado que estaba debajo de la manta no se movió en absoluto. ¿Reina? Ellerslie Neresan. Una voz amortiguada salió de dentro de la manta. ¿Qué pasa? Ellerslie parpadeó, luego sonrió y se inclinó hacia atrás, abrazando a su hermana, con manta y todo. Obey Your Master se ha retirado, y Chasing Light ni siquiera planea enviar a nadie. Falken habló en un tono apagado, su voz denotaba una confusión que nunca antes había mostrado. Entonces, ¿todo lo que he estado haciendo con todas mis fuerzas estos días, sigue teniendo algún sentido? Tras su derrota en la Copa de Japón del año pasado, regresó a casa y entrenó como una loca, corrigiendo todas sus debilidades y llevándolas más allá de lo que habían sido antes. Incluso había derrotado a una potencia emergente de la misma época, BCH, Real Pulse, en un duelo directo. Había hecho todo lo posible, con el único fin de borrar la vergüenza que le había causado la Copa de Japón. Pero este año, la rival de la que quería vengarse había desaparecido. Y casi no podía permitirse el lujo de esperar otro año. Como una Uma Musume de talla mundial, podía sentir claramente los cambios en su cuerpo. Este año fue, con toda probabilidad, el último año de su mejor momento. Por mucho que se resistiera a aceptarlo, el final de su carrera bien podría quedar sellado en esa lejana e inalcanzable Copa de Japón. Ellerslie escuchó en silencio la voz dolida y quejumbrosa de la niña que tenía en brazos, sin hablar de inmediato. Simplemente la sostuvo con delicadeza. Solo después de que Falken se calmó un poco, habló en voz baja pero con firmeza. Aunque Chasing Light no exista, todo lo que has hecho sigue teniendo sentido. Sus palabras llegaron con claridad a los oídos de Falken. La Japan Cup, y también Chasing Light, no representan la totalidad de tu carrera. Reina, eres una Uma Musume con 6 coronas G1 en tu poder. Eres mi orgullo, el orgullo de Nueva Zelanda y el orgullo de todos. Ellerslie miró a los ojos de su hermana mientras hablaba. Tras derrotar a Real Pulse, Falken compitió en 2 carreras de Grupo 1 más en abril, ganando ambas con una superioridad abrumadora. La persona que era ahora ya había superado a la que solía ser. No te menosprecies, reina. En tu vida, ya sea yo, Chasing Light o incluso la Japan Cup, todos somos simples viajeros de paso en tu brillante camino. No hay necesidad de preocuparse demasiado por lo que piensen los demás. Porque tú, tal como eres ahora, incluso sin coronas adicionales, ya eres la mejor Uma Musume de la historia de Nueva Zelanda. 6 títulos de Grupo 1. Subcampeón de la Copa de Japón.
Una racha de victorias sobre el que fuera el barco más fuerte del Atlántico, Ellerslie Pride, y el contendiente más prometedor de la nueva generación, Real Pulse. Folkeen ya estaba en la cima. Nadie tenía derecho a cuestionar su gloria. Tras un largo silencio, Folkeen levantó de repente una esquina de la manta, dejando al descubierto sus vívidos ojos heterocromáticos de color rojo dorado. Ellerslie Neesan no es un transeúnte. La repentina y tajante declaración dejó a Ellerslie paralizada, y entonces una sonrisa profundamente amable floreció en su rostro. Si Quinn piensa así, tu Neesan se pone muy contenta. Dicho esto, la que fuera la Uma Musume más fuerte del Atlántico intentó, naturalmente, deslizarse bajo la manta de Folkeen. Espera, Neesan. Solo llevas puesta una toalla. ¿Cuál es el problema? Ambas somos chicas. Déjame abrazar a Quinn un poco más. No. No puedes. Sal y vístete. Poco tiempo después. Ellerslie, obedientemente ya vestida con el pijama, estaba sentada al borde de la cama jugando con su teléfono, levantando la mirada de vez en cuando hacia el baño. Desde allí se oía el sonido constante del agua que corría, junto con una silueta borrosa y elegante. Persiguiendo la luz, sin entrar, dejó el teléfono a un lado. La sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente, reemplazada por una especie de alivio complejo. Quizás, esto no sea solo una victoria, después de todo, ella no era más que una perdedora, una Uma Musume que ya se había retirado. Para ella, ya no existían el orgullo juvenil ni la bravuconería desbordante. Lo único que deseaba ahora era que la vida de Folken terminara de la mejor manera posible, sin sufrir ningún daño. Con eso bastaba. Pensando en eso, Ellerslie levantó la cabeza, contempló el techo blanco como la nieve y dejó escapar un suspiro silencioso. Sus pensamientos daban vueltas. La pérdida de Tamamo Cross y Tony Bianca en la Copa de Japón permanece en esos recuerdos. Y la escena del año pasado, cuando Folken había dado casi todo de sí, pero aún así solo podía observar la espalda de Obey y Your Master. Todo salió a la superficie. ¿Esa gente de Chasing Light, realmente pueden ser derrotados? Medio mes después. En el campo de entrenamiento de Hong Kong, dos jugadoras neozelandesas de Uma Musume habían comenzado a aparecer cada vez con más frecuencia, sin motivo aparente. Al fin y al cabo, todos desarrollaban sus actividades en la misma zona. Con la creciente cantidad de encuentros fortuitos, Folken y Ellerslie Pride, dos potencias de primer nivel de Nueva Zelanda, se convirtieron naturalmente en caras familiares para Kuroa. Dado que no existía ningún conflicto directo en sus calendarios de carreras, y puesto que tanto Folken como Ellerslie eran auténticas y genuinas contendientes de élite extranjeras, Kuroa también tuvo en cuenta el aspecto práctico. Su propio Uma Musume también necesitaba compañeros de entrenamiento de alto nivel en el extranjero para su entrenamiento diario. Así que Kuroa invitó generosamente a las hermanas a usar juntas este campo de entrenamiento privado. Tras una breve fase de reticencia y vacilación propia de una tsundere, Folken finalmente aceptó la oferta con el fin de prepararse para la Copa de Japón. Y con ello, el campamento de entrenamiento de verano se volvió aún más ajetreado y gratificante. Ese día, la oficina de los entrenadores temporales. La brisa marina agitaba las cortinas. Kuroa y Nase Fumino estaban sentados junto a la mesa del centro, con una pequeña montaña de documentos apilados frente a ellos. Ahora que el entrenamiento de Keio, Nkeen y Oguri Cup marchaba según lo previsto, los dos entrenadores finalmente tenían suficiente tiempo para empezar a planificar una estrategia a largo plazo. No hay ninguna carrera de alto nivel especialmente adecuada en Hong Kong este septiembre para Oguri Cup, dijo Fumino. Sostenía el último calendario de carreras en una mano, apoyando su barbilla tersa con la otra, mientras se perdía en sus pensamientos. Kuroa ascendió, dando un ligero golpecito con el dedo sobre la mesa. De acuerdo. Ese período corresponde básicamente a todas las carreras de tercer grado. Las carreras de segundo grado que realmente merecen la pena mencionar no se celebran hasta después de finales de octubre. Para entonces, ya habían transcurrido 3/4 partes del campamento de entrenamiento de verano. Para el próximo plan de expedición al extranjero de Oguri Cup, ya no podía permitirse el lujo de mantener las cosas en la fase de idea preliminar como antes. Necesitaban un itinerario concreto. Fumino, ¿qué opinas?, preguntó Kuroa, dejando a un lado sus materiales y volviéndose hacia ella. Cuando Fumino parpadeó sorprendido, sonriendo y agitó la mano con naturalidad. Di lo que quieras. Solo quiero escuchar tu opinión. ¿Planificación de horarios?, murmuró Fumino.
Reflexionó un momento, luego agitó el calendario de carreras que tenía en la mano, analizándolo con tono riguroso. Creo que deberíamos seguir avanzando paso a paso. Oguri Cap es muy fuerte, pero aún es la primera vez que viaja al extranjero. Lo mejor sería empezar con una prueba local de grado 3 en septiembre para acostumbrarse al ritmo, y luego ir pasando gradualmente a niveles más altos. En cuanto al objetivo final, Fumino hizo una pausa y luego dijo en voz baja. El recién creado G1 Internacional en diciembre. El campeonato de la milla de Hong Kong. Mientras hablaba, un brillo apareció en sus ojos. Se trata de una competición internacional de grado 1 que se fundó este mismo año. Si Oguri Cap logra ganarla, será la campeona inaugural. El prestigio es enorme. Pero mientras seguía hablando, notó que Kuroa la miraba con una expresión bastante extraña. ¿Por qué me miras así? Fumino le lanzó una mirada irritada. ¿Qué, tienes otra idea? Kuroa rió y negó con la cabeza. No, no. Simplemente estoy un poco sorprendido. Pensé que, con tu personalidad, recomendarías el Prix del Arc de Triomphe de inmediato, como hacen otros entrenadores de Central. Por lo que Kuroa sabía, los entrenadores de Central Traten tenían una obsesión anormal con el arco. Su fervor no era en absoluto inferior al anhelo de los neozelandeses por la Copa Japón. No esperaba que Fumino no lo mencionara en absoluto. ¿Cómo podría? Fumino puso los ojos en blanco con fuerza, cruzó los brazos y resopló. El Arco del Triunfo comienza a principios de octubre. ¿Cuánto tiempo ha tenido Oguri Cap para adaptarse a jugar en el extranjero? Y si se tienen en cuenta el entorno europeo, el cansancio por los viajes y la adaptación a la diferencia horaria, el tiempo no es ni de lejos suficiente. Quizás se podría imponer un G2 si se apuesta por ello. ¿Pero un matadero de primera categoría al más alto nivel? ¿Cómo es eso siquiera remotamente posible? Tras expresar su disgusto en unas cuantas líneas, Fumino cambió de estrategia abruptamente, fijando sus ojos violetas en Kuroa. HMPH. No me cuestiones solo a mí. ¿Cuál es tu idea, entrenador jefe? ¿Mi idea? Repitió Kuroa, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Extendió la mano, tomó el calendario de carreras de Hong Kong de las manos de Fumino y lo extendió sobre la mesa de café junto con varios de sus propios documentos. Mirar. Kuroa se inclinó hacia adelante, acercándose a Fumino, y usó un bolígrafo rojo para marcar y trazar un mapa en los papeles. El esbelto cuerpo de Fumino se tensó ligeramente, y un leve rubor apareció silenciosamente en sus mejillas. Con aquel torso cálido casi rozando su hombro, un aroma masculino fresco y limpio la invadió. Lo suficientemente cerca como para percibirlo con un suspiro era el perfil concentrado y nítido de su rostro. Los labios de la belleza de cabello morado temblaron como si quisiera decirle que se alejara. Pero al final no dijo nada. Como una gatita resignada, simplemente se inclinó, dejando que su mirada se posara donde él señalaba con su pluma. En ese momento, Kuroa estaba completamente concentrada en su trabajo y no se percató de ninguna de sus sutiles reacciones. Dudó un instante y luego rodeó con un círculo la entrada campeonato de la milla de Hong Kong. En primer lugar, el plan que acaba de proponer es, en términos generales, muy sólido en su lógica subyacente. Si adoptamos una estrategia conservadora, permanecer en Hong Kong y avanzar gradualmente es, sin duda, el enfoque correcto. Mientras hablaba, mencionó el campeonato de Shatin en octubre y la fase clasificatoria en noviembre. Constante y metódico, hasta ganar el primer campeonato de la milla de Hong Kong. Ese es un camino muy seguro hacia la gloria. Al observar ese plan conservador cuidadosamente estructurado, Fumino captó de inmediato el trasfondo de las palabras de Kuroa. Ella arqueó una ceja. Ese es el plan conservador, así que también tienen un plan agresivo. Kuroa se quedó paralizado por un instante, luego miró a la bella mujer que estaba a su lado con clara sorpresa, con un rastro de admiración en sus ojos. Fumino, ¿de verdad que me entiendes? ¿Tú, quién te entiende? No digas cosas raras. Fumino se erizó al instante, con las mejillas rojas, y replicó bruscamente, aunque no se movió ni un ápice. Kuroa no prestó mucha atención al contraataque tsundere. Se dio la vuelta, y su mirada se tornó más profunda y penetrante. Cuando decidí venir a Hong Kong antes de las vacaciones, tuve la misma idea que tú. Pero durante este tiempo, el ritmo de crecimiento de Oguri ha superado mis expectativas. Así que creo que podemos ser más audaces. Podemos confiar un poco más en Oguri. Mientras hablaba, la punta de su pluma tamborileaba y apuntaba hacia un destino situado a miles de kilómetros de Hong Kong, Irlanda. 14 de septiembre. G1, 2000 metros sobre césped.
El Irish Champion Stakes. Irlanda. Los ojos de Fumino se abrieron de par en par por la sorpresa, con la mirada fija en la ubicación marcada con un círculo rojo. ¿Y es un G1? Su expresión se tornó vacilante. Después de todo, las campañas internacionales de Central en años anteriores no habían sido precisamente ideales. Para Oguricap, en su primera expedición al extranjero, lanzarse directamente a un G1 de alta intensidad, ¿no fue demasiado? ¿Qué se siente? La voz tranquila de Kuroa sacó a Fumino de su vacilación. Ella giró la cabeza y lo miró. Ante esa sonrisa segura que siempre lucía, la inexplicable preocupación que albergaba en su corazón se disipó por sí sola. Correcto. Este era Kuroa. El hombre que forjó el milagro de Chasing Light, el entrenador más fuerte de Central. ¿Cómo podía juzgarlo con la lógica ordinaria? Si crees que es factible, entonces no hay problema, dijo Fumino en voz baja, con un tono de total confianza. De todos modos, solo te apoyo. Si algo sale mal, tú eres la responsable. Bien. Con la aprobación de Fumino asegurada, Kuroa ya no dudó. Su pluma se puso en marcha, trazando un grandioso plan que abarcaba medio mundo. 14 de septiembre. Irlanda. G1, Irish Champion Stakes, Césped 2000M. 1 de octubre. Francia. G1, Premio del Moulin de Longchamp, Césped 1600M. 9 de noviembre. Hong Kong. G2, clasificatorio para el Campeonato de la Milla de Hong Kong, 1600M sobre césped. 16 de diciembre. Hong Kong. G1, Campeonato de la Milla de Hong Kong, césped 1600M. Medio año. 3 carreras de Grupo 1. Una de Grupo 2. Una estrategia verdaderamente agresiva. El viaje de alguien fuerte. ¿Es así que eres tú, Kuroa?, dijo Fumino tras un largo silencio. Mirando fijamente ese calendario de carreras que le helaba la sangre, solo pudo frotarse la frente y esbozar una sonrisa amarga e impotente. Fue, absurdamente audaz. Pero el plan también era sumamente racional. El momento elegido fue más que oportuno y encajaba a la perfección con el alcance de Oguricap. Entonces, según su plan, tendremos que terminar este campamento de entrenamiento a mediados de agosto e ir a Irlanda para adaptarnos al curso. Tenemos que irnos temprano, dijo Kuroa, asintiendo sin dudarlo. Además, en Irlanda tengo algunos asuntos personales que atender. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Fumino parecía desconcertado. ¿Qué clase de negocio? Kuroa parpadeó, luciendo una sonrisa salvaje y desenfrenada. Para robar a una pequeña Uma Musume, que está destinada a hacerse famosa en todo el mundo, e incorporarla al equipo. Robar. Fumino se quedó paralizado. Si no la robo, su tutor probablemente no la dejará ir, dijo Kuroa con una leve risa. Al menos, antes de hacerme famoso en todo el mundo, necesito reclamar mi lugar primero, para que no se deje influenciar por algún entrenador poco fiable. ¿Incluso conoces a Uma Musume en el extranjero? Fumino lo miró con una expresión compleja. La expresión de Kuroa se volvió aún más compleja. Hola. Soy un entrenador extranjero. Soy de la etnia Teka. Fumino guardó silencio. Habían pasado tanto tiempo juntos que ella prácticamente había olvidado que ese chico era, de hecho, extranjero. ¿Aún no ha debutado? Correcto. Todavía no ha florecido por completo, dijo Kuroa. Su voz se suavizó, con un dejo de nostalgia. En aquel entonces, le prometí 3 cosas. ¿Qué cosas? Que la convertiría en mi aprendiz, Uma Musume, y luego la guiaría para que gobernara el mundo. Al otro lado de la tierra. Europa, Irlanda. En el interior de una pintoresca villa señorial privada. En ese momento, una pequeña Uma Musume, con el pelo largo y castaño y un rostro tan exquisitamente parecido al de una muñeca como la porcelana, estaba de pie sobre un pequeño taburete, inclinada sobre la barandilla del balcón. Ella miraba fijamente, sin expresión alguna, un campo de entrenamiento privado que se extendía más abajo. Allí abajo, 3 chicas que se parecían a ella en un buen 60% sudaban a mares durante su entrenamiento. Tras un largo rato, el entrenamiento terminó. Una de las Uma Musume que estaba en el campo pareció percatarse de que la pequeña espiaba desde arriba y la saludó con entusiasmo. Estrella. Baja y corre con nosotros. Golpear. Una delgada libreta cayó con fuerza sobre la cabeza de la niña. La que lo hizo era una mujer de mediana edad, de semblante severo y sin sonrisa. Urban. No molestes a tu hermanita. Todavía no ha florecido de verdad.
Vale, entendido, hermana, respondió Urban, llevándose las manos a la cabeza con una expresión de indignación. Al mirar a Urban, la mujer de mediana edad pareció recordar algo. Frunció el ceño y sus ojos penetrantes lo clavaron en el suelo. No habrás vuelto a convencer a Sea de Stars para que corran contigo, ¿verdad? No. ¡No! De ninguna manera. Urban negó con la cabeza frenéticamente y agitó ambas manos, moviéndolas como un tambor. Además, Star no quiere correr conmigo de todos modos. Así que si le pediste que corriera, espetó la mujer de mediana edad, captando el mensaje. Su voz subió de tono. Urban se puso en alerta al instante. Corre 2 vueltas más. Hoy se cancelan los pasteles de zanahoria y miel. No. En el balcón, escuchando el grito lastimero de su hermana abajo, el delicado rostro de Sea de Stars se inclinó casi imperceptiblemente, y la comisura de sus labios se levantó por un breve instante. Entonces alzó la cabeza, con esos ojos profundos parecían estrellas mirando hacia el cielo azul. ¿Cuánto tiempo más, para mí? ¿Y, gobernar el mundo, Medio mes después, otra vez. Campo de entrenamiento de Hong Kong, una pista de césped construida especialmente para este fin. Pum pum pum. El sonido de cascos fuertes y rápidos resonaba en el aire. No había un brillo deslumbrante, ni una brillantez deslumbrante. En la pista, solo 4 figuras ágiles corrían a toda velocidad. Estaban corriendo de la forma más común y corriente. Sin embargo, cada pisotón aterrador parecía hacer temblar toda la pista. Las herraduras se clavaban profundamente en el césped y la tierra volaba en grandes nubes. Como si rozaran el suelo, se perseguían y se presionaban unos a otros, lanzándose hacia la meta a un ritmo asfixiante de 500 pasos. ¡Bam! 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 Hecho. En el instante en que las 4 figuras cruzaron la línea, Kuroa se paró junto a la meta y echó un vistazo a su cronómetro -1:08:90, antes de ladrar en voz baja. A su lado, Fumino se movía con rapidez y precisión, registrando con exactitud los datos de esta carrera de entrenamiento de alta intensidad. No muy lejos, las siluetas 4 de piernas largas descendieron lentamente, con el cabello sedoso ondeando al viento y dejando ver sus rostros. Fujimasa March, Mejiro Ardan, Oguri Kapi, Folken. Justo ahora, estas 4 amazonas de primera categoría, cada una en la cima de su carrera, habían terminado un intenso entrenamiento a su entera satisfacción. Pero este partido tenía una regla de hierro establecida en secreto: no usar dominio. Y la distancia se había fijado en 1200 metros cortos. Con dominio prohibido, sin aceleración explosiva a demanda, esta distancia fue extremadamente desfavorable para Ardan y Folken, quienes destacaron en distancias medias a largas. Sin embargo, ese era precisamente el propósito de Kuroa. Para una amazona de élite, dominio podría ser la herramienta decisiva. Pero sin dominio en la que apoyarse, los fundamentos sólidos eran la verdadera base para dominar cualquier pista. Kuroa quería que, bajo la presión asfixiante de múltiples rivales de élite corriendo hombro con hombro, grabaran a fuego en sus huesos la fuerza de cada paso, el ritmo de cada respiración y cada técnica de contacto en una lucha encarnizada. De modo que, en cualquier situación, tuvieran la confianza necesaria para tomar el control de la carrera. Por supuesto, esto fue principalmente un entrenamiento especial para Oguri Cap. March y Ardan ya habían alcanzado la cima en este ámbito. Ahora eran simplemente los compañeros de entrenamiento de más alto nivel, ayudando a Oguri a adaptarse. En cuanto a Folken, durante el tiempo que llevaba aquí, había robado bastantes trucos. Pero sin el entrenamiento sistemático y a largo plazo de Kuroa, su crecimiento básico en fundamentos puros aún no lograba seguir el ritmo del ascenso de Oguri. Resuelto, al llegar a la meta, Folken secó ligeramente el sudor de la sensación, con la respiración algo agitada. Unos simples 1200 metros, sin tocar domain, fueron solo un calentamiento para una potencia de clase mundial como ella. En medio mes aquí, he ganado casi lo mismo que habría ganado en meses de entrenamiento intensivo por mi cuenta. Folken entrecerró sus llamativos ojos heterocromáticos mientras miraba a los miembros de Chasing Light que estaban a su lado, quienes aún parecían relajados. Pero, ¿realmente puedo mejorar tanto solo con mirar y escuchar? Persiguiendo la luz, ¿qué clase de monstruos son estos, exactamente? Tierra Sana Shizou. Mientras Folken se sumía en sus pensamientos, una voz surgió de repente a su lado. De tono firme, pero con una expresión inexpresiva y adorable en la práctica. Una vena se contrajo en la frente de Folken.
Se giró con un suspiro cansado, sin molestarse ya en corregir la extraña forma de dirigirse a ella. Oguri se acercó a ella, jadeando, mientras hacía un gesto rígido y algo torpe de disparo lateral, con el rostro lleno de curiosidad. Shizou, ¿en tus carreras, siempre es así? Falken observó el movimiento de Oguri y asintió. Sí, eso. Eso es lo que ustedes, los entrenadores, usan para simular condiciones reales y mostrárselo. Hizo una pausa y luego continuó. En nuestro lado del Atlántico, el estilo de regatas es más físico de lo que están acostumbrados en la región central, pero no es tan extremo ni tan duro como en White Eagle. Pero dado que vas a realizar una expedición al extranjero, acostumbrarse de antemano a este tipo de contacto físico de alta intensidad es imprescindible. Es realmente extremo. Ardan juntó las manos delante de ella y sonrió suavemente, negando con la cabeza. Respeto los estilos de carrera de otros países, pero ese tipo de carreras bárbaras, por más que las vea, sigo sin acostumbrarme. Pero quien sufrirá después será Oguri. March puso una mano en la cadera y bromeó con una sonrisa. Nosotras dos probablemente no tendremos otra oportunidad de presenciar una escena así. Al oír eso, Oguri ladeó la cabeza. Si March quiere ir, ¿puedes entrenar duro conmigo? Eres mucho más fuerte que yo. Si corrieras ahí, seguro que lo harías mejor que yo. Ojalá fuera tan sencillo. March sonrió con impotencia. Ella comprendía muy bien su propia fuerza. Era la cúspide de la técnica. Pero en lo que a estadísticas físicas se refiere, siempre había tenido una debilidad. Kuroa ya lo había dicho antes. Si quieres ir al extranjero, el requisito previo es ser un auténtico monstruo de las estadísticas. La técnica viene después. De lo contrario, el simple hecho de soportar el contacto físico frecuente con chicas extranjeras a caballo las destrozaría a la mayoría mucho antes de la patada final. Se acabó el descanso. Prepárense para el siguiente set. En ese momento, las 4 chicas vieron la señal que Kuroa hacía con la mano desde un lado. Tras responder, los 4 regresaron caminando hacia la línea de salida. Al borde de la pista, una vez que dio la orden de salida nuevamente, Kuroa abrió el panel del sistema 5 de Oguri Cap. Gorra Oguri aptitud para la superficie. Césped A, tierra aptitud para la distancia. Corta F, milla A, media A, larga B aptitud para el estilo de carrera. Corredor de cabeza F, perseguidor de ritmo A, rematador final de habilidad única. Milagro festivo LV5 dominio. Estrella blanca milagrosa habilidades. Sacúdetelo, información privilegiada, hidratación, un pequeño respiro, tanque extra, 777S, experiencia innata, aceleración en curvas, aumento de velocidad, días nublados, experto en curvas, navegante ágil, velocidad. 1366, resistencia. 1295, poder. 1380, ingenio. 1376, astucia. 1265. Al ver esos números, Kuroa asintió con satisfacción. En términos de estadísticas físicas, dado que Oguri Cap ya estaba en su mejor momento, incluso con la profunda optimización de Kuroa durante los últimos 2 meses, cada atributo solo había aumentado una docena de puntos aproximadamente, algo apenas perceptible. Pero su ingenio había aumentado en casi 100 puntos. Eso demostró que, durante este periodo, la capacidad de Oguri para interpretar las carreras, planificar tácticas y controlar el ritmo había experimentado un salto cualitativo. Poco a poco, se estaba desprendiendo de esa vieja imagen de que la fuerza bruta lo resuelve todo, evolucionando hacia una forma plenamente realizada de inteligencia y fuerza física. En cuanto a actitud, 2 meses no fueron suficientes para elevarla a la categoría S, pero el hecho de que Dir subiera de BA significaba que su control de poder se había refinado mucho más. Los fundamentos ya estaban más que listos. Ahora, para la actual Oguri, lo único que faltaba era su iniciación en un torneo G1 internacional. En cuanto lo consiguiera, saldría de su zona de confort y se convertiría en una auténtica potencia mundial. A estas alturas, probablemente se reiría de sí misma hace 2 meses por ser tan tonta, bromeó Kuroa con una risita suave, y luego cerró el panel. Esa no era la valoración de Kuroa, sino la de Oguri, después de haber sentido que su capacidad de razonamiento se había agudizado en las últimas semanas. Por supuesto. Siempre que March y los demás oían a Oguri llamarse así, se echaban a reír a carcajadas, pero no se podía fingir esa conciencia de crecimiento. Fumino-san, ¿cómo va el itinerario de regreso a Central? Kuroa ordenó sus pensamientos y se giró hacia la bella mujer de cabello morado que estaba a su lado. Fumino dejó de mirar los documentos que tenía en las manos.
Está reservado. El vuelo sale en 5 días. Rihich también regresa. Dijo que podemos viajar juntas en su jet privado de vuelta a Central. ¿Rihich? Kuroa parecía sorprendida. ¿Qué hace ella en Hong Kong? Al oír ese nombre, la mente de Kuroa inmediatamente evocó la imagen de esa diminuta figura con aspecto de niña pequeña, incluso más pequeña que Inar Iwan y Tamamo Cross. Akikawa Yayoi. El Rihich de la Academia Central Trazen, alguien a quien Kuroa apenas vio más de un puñado de veces en todo un año. Parecía que, en los últimos años, las academias Trazen de todo el mundo habían estado evolucionando y reformándose rápidamente. Así que pasaba la mayor parte del tiempo viajando para realizar inspecciones. Me la encontré por casualidad esta mañana cuando fui a tramitar los papeles del viaje, dijo Fumino tras pensarlo un momento. Parece que Rihich vino a hablar con la Asociación de Uma Musume de Hong Kong sobre la creación de un nuevo campeonato internacional de categoría G1. El campeonato de la milla de Hong Kong. Pero en el fondo es solo una formalidad. Al fin y al cabo, se trata de un evento internacional de la Spark Series. Rihich solo está aquí como representante de Central Trazen, para dejar su huella y marcharse. Además, esta carrera ya estaba incluida en el calendario oficial de Hong Kong. Probablemente ahora sea solo un evento conmemorativo. Veo, Kuroa reflexionó un instante y luego tomó una decisión rápidamente. Es unos días antes de lo previsto, pero no importa. Que sea dentro de 5 días. Nos subiremos al jet de los Rihich para volver a Central. Comprendido. Fumino lo anotó inmediatamente en su cuaderno. Pero mientras escribía, su pluma se detuvo de repente. Se quedó paralizada, mirando fijamente su propia forma fluida y habitual de tomar notas, y una extraña sensación le surgió en el pecho. Espera, ¿por qué tengo la sensación de que me he convertido por completo en su secretaria asistente y encargada de recados? Ella también era una excelente instructora de Central, así que ¿cómo había terminado obedeciéndole tan fácilmente, incluso en asuntos triviales de programación como este? Fumino apretó los dientes, luego ladeó la cabeza, con la mirada oscura y penetrante mientras observaba al hombre que estaba a su lado, completamente ajeno a lo que sucedía. Ya verás, Kuroa, el año que viene voy a criar a 10 chicas amazonas que derrotarán a todas y cada una de las chicas amazonas que lideras en Chasing Light. Y entonces, te haré usar el uniforme y ser mi secretaria. 5 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos, absorbidos por un ritmo de entrenamiento tenso pero gratificante. Folken y Jersey Pride aún tenían que permanecer en Hong Kong un tiempo, así que primero regresaron a su hotel. No hubo ceremonia de despedida formal, pero ambas partes se entendieron sin palabras. La próxima vez que se encuentren, podría ser desde las gradas del Estadio Central. Aunque no pudieran competir como rivales, ser amigos también estaba bien. Temprano por la mañana, Aeropuerto Internacional de Hong Kong, pasillo de espera para VIP. En aquella mañana de verano, la brisa marina aún no había alcanzado el calor abrasador del mediodía. Se sentía ligeramente fresca sobre la piel. Kuroa y los demás ya habían hecho las maletas y estaban de pie junto a la carretera, rodeados de maletas de todos los tamaños. No tuvieron que esperar mucho. Poco después, un sedán de lujo alargado, de color negro brillante y líneas aerodinámicas, apareció a la vista y se detuvo suavemente en la entrada del aeropuerto. Hacer clic. La puerta se deslizó para abrirse automáticamente. Lo primero que apareció no fue una silueta alta e imponente. Era una pierna pálida y esbelta, de líneas casi excesivamente delicadas, que calzaba un pequeño y refinado zapato de cuero, rozando ligeramente el exterior del coche. Entonces apareció una manita que sostenía un abanico plegable. Quebrar. Un sonido seco y nítido resonó en la sala de espera abierta. El abanico se abrió de golpe en el aire, su superficie blanca como la nieve, con 3 caracteres llamativos escritos con pinceladas enérgicas. RIGICH. Mucho tiempo sin verlo. Una voz brillante, enérgica y cristalina resonó en la zona VIP vacía. Solo entonces la menuda niña pelirroja saltó del coche con un movimiento ágil. Con una mano en la cadera y la otra alzada con el abanico, sus ojos azul claro brillaban de emoción mientras miraba fijamente a Kuroa y al grupo. Kuroa-san, Fumino-san, buenos días. Se ven llenas de energía. ¡Excelente!